Buenas tardes, bienvenidos al segundo webinar sobre la libertad, el Estado de Derecho y los derechos humanos en época de pandemia, que forma parte del ciclo de conferencias sobre el COVID-19 organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Diana Paola de Mata Ruiz y para mí es un honor poder estar compartiendo esta tarde con ustedes como moderadora del presente webinar. La pandemia del COVID-19 se ha traducido en una crisis jurídica en todas partes del mundo. Todos los sistemas jurídicos se han visto alcanzados por la lucha y por el combate a esta grave crisis de salud. Y es precisamente en ese escenario en el que nos planteamos muchos cuestionamientos, tales como ¿dónde quedan nuestras libertades? ¿Qué papel deben desempeñar nuestras autoridades en el efectivo restablecimiento del orden? ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras autoridades? ¿Qué debemos esperar y exigir de las mismas? E incluso nos preguntamos si una vez superada la crisis, ¿será necesario pensar en un reordenamiento institucional? Estas son solo algunas de las preguntas sobre las que estaremos reflexionando esta tarde con nuestros expositores para poder arribar a conclusiones que nos permitan tener criterios más sólidos y claros sobre los retos jurídico-constitucionales que nos presenta esta pandemia. Esta tarde me acompañan como expositores Jesús María Alvarado Andrade, quien estará abordando el tema del impacto de la pandemia en el Estado de Derecho. Jesús es abogado por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Monte Ávila, maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene una amplia carrera como profesor y varias publicaciones especializadas. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. También me estará acompañando Julio César Cordón Aguilar, cuya exposición versará sobre el debido control de los actos públicos en un estado de emergencia. Julio es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es actualmente abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fungió como secretario de Política Criminal del Ministerio Público y tiene amplia trayectoria en la práctica legal en materia constitucional y penal. Julio también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. También esta tarde me acompaña Gabriel Orellana Rojas, quien abordará el tema referente a los retos y escenarios jurídico-constitucionales post-pandemia. Gabriel es abogado y notario con amplia proyección pública y con estudios en Harvard y New York University. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y miembro del Consejo Nacional de Belice, entre otros cargos importantes a nivel nacional e internacional. Gabriel también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Para dar inicio a este webinar y a manera de introducción al mismo, yo estaré a continuación abordando el tema del impacto de la pandemia en los derechos humanos. Y cabe aquí en este momento advertir a nuestra audiencia que, como podrán ver más adelante, habrán ciertos traslapes en el contenido de las exposiciones en este webinar y esto es debido a lo vinculado que están los temas entre sí. Pero como podrán ver, los temas serán abordados desde distintos puntos de vista, con distintos alcances y distintos enfoques. Yo quiero dar inicio a mi exposición con la famosa frase del abogado defensor de los derechos humanos Ramsey Clark, que dice, un derecho, es algo que nadie te quita. Y esta frase es muy importante porque creo que nos amplifica muy bien la naturaleza de los derechos humanos como un atributo propio de la dignidad humana. Los derechos humanos no son concesiones del Estado. El Estado no los otorga, el Estado los reconoce. Y partiendo de la naturaleza de los derechos humanos, vemos cómo el estado natural de los mismos es el de su plena vigencia y no el de su limitación o restricción. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué es que en un estado de excepción o en un estado de emergencia el Estado puede limitar derechos fundamentales y ciertas garantías? Y para dar respuesta a esta pregunta es necesario primero pues abordar ciertos elementos del estado de excepción o estado de emergencia. Y es que doctrinariamente hablando se conoce al estado de emergencia o estado de excepción como una crisis del ordenamiento jurídico constituido derivado de una situación extraordinaria que va a dar origen a un desequilibrio de los poderes existentes dentro del Estado. Y quiero hacer en este momento énfasis en este tercer elemento sobre el desequilibrio de poderes que se deriva de un estado de excepción, porque como podemos darnos cuenta, en cuanto al estado de excepción, es el organismo ejecutivo quien prácticamente asume
todo el ejercicio de ese poder soberano al decidir cuánto se decreta, en qué medida, por cuánto tiempo y qué derechos van a verse restringidos. Y es por eso que vemos que a este poder de restricción de ejercicio de derechos se le conoce en doctrina como el máximo poder de crisis. Y es muy importante porque este atributo de máximo poder de crisis obedece a que el gobierno no solo tiene un efecto invasivo en la esfera jurídica de los derechos de los individuos, sino además esta arma tan poderosa puede convertirse en cualquier momento dado en la peor arma en manos de un gobierno en contra de sus ciudadanos, ¿verdad? Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ¿por qué en un estado de emergencia o un estado de excepción los estados pueden limitar derechos y garantías? Y aunque la respuesta parezca irónica, es porque es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para salvaguardar derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Y de hecho es importante que advirtamos que esta posibilidad de que el gobierno en algún momento dado limite derechos y garantías es una posibilidad jurídica reconocida, aceptada, tanto en el derecho interno de los estados como en el derecho internacional. Y vamos a ver cómo de hecho existe un marco normativo básico que fundamenta esta potestad de los estados. Y este marco normativo, para su referencia, podemos mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 27, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4 y la Convención Europea sobre Derechos Humanos en su artículo 15. Y vemos cómo es preciso que este tipo de poder, que es el máximo poder de crisis que puede ejercer un gobierno, está internacionalmente respaldado. Ahora bien, como ustedes han podido advertir, este poder de crisis tiene un gran espacio de discrecionalidad. Es decir, prácticamente el presidente de la República con su gabinete de gobierno en algún momento dado es quien debe decidir sobre el estado de excepción. Y definitivamente este espacio de discrecionalidad puede dar lugar, sin lugar a dudas, a un tema de arbitrariedad. No obstante esto, es importante que advirtamos que existe una serie de principios y parámetros en el derecho internacional de los derechos humanos que limitan a los estados al momento de imponer este tipo de estados de excepción y al imponer este tipo de medidas restrictivas. Y de hecho, recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un manual de orientaciones que contienen estos parámetros, estos principios, comunicándoles a los estados que deben evitar utilizar estas situaciones de emergencia como una justificación para vulnerar derechos. Y en esta tarde yo quiero tomar unos minutos, ¿verdad?, de manera breve y concisa, tratar de a ustedes comentarles estos principios y parámetros porque creo que es importante que todos nosotros como ciudadanos tomemos el papel de contralores de la legitimidad de las medidas de restricción de derechos en esta época de pandemia que estamos viviendo y realmente tomemos un rol activo en la defensa no solo de nuestros derechos, sino del Estado de Derecho. El primero de estos principios es el principio de legalidad. Como su nombre lo establece, el principio de legalidad exige que las medidas restrictivas estén contenidas en una ley. Esta no puede ser una ley cualquiera, tiene que ser una ley clara, razonable y accesible a los ciudadanos. Tenemos el principio de temporalidad. El principio de temporalidad, creo yo, y es realmente un juicio personal, es uno de los principios más importantes en el tema de medidas de restricción de derechos, y es porque este principio establece que todas las restricciones de derechos deben nacer con miras a terminar lo más pronto posible. Es decir, este tipo de medidas tienen que ser adoptadas solamente durante el tiempo estrictamente necesario para retornar a la normalidad. ¿Qué debemos entender por esta normalidad? Bueno, pues puede ser regresar al orden constitucional establecido previamente o incluso en un nuevo orden. Pero estas medidas tienen que estar tomadas con la intención de que acaben lo más pronto posible.
¿verdad? Y eso es algo muy importante en la naturaleza. Después tenemos un principio muy importante también, que es el de necesidad. Y básicamente este principio establece que las medidas de restricción de ejercicios de derechos tienen que ser una medida de última ratio para los gobiernos en un estado de emergencia. Es decir, si el gobierno decidió imponer este tipo de medidas, es porque definitivamente no existe ninguna otra medida eficaz para evitar los daños graves de la crisis. Y esto es muy importante porque, aunado a la necesidad, tenemos el tema de la gravedad. Y es lógico porque se supone que un gobierno optó por limitar el ejercicio de derechos derivado de la gravedad de la crisis. Y doctrinariamente hablando, incluso se establece que un gobierno solamente podrá optar por la restricción de ejercicio de derechos cuando la gravedad de la crisis sea tal que la propia existencia del Estado esté en riesgo. Entonces, es importante que ustedes vean cómo el tema de la necesidad va unido a la temporalidad. Tenemos el principio de proporcionalidad, y en este principio está inmerso el tema de la razonabilidad. Y básicamente este principio el que establece es que la restricción del derecho tiene que ser equivalente al daño que se quiere evitar. En otras palabras, nosotros vemos que los derechos tienen distintas facetas, manifestaciones o áreas de ejercicio. Y no se supone que al momento de decretar un estado de excepción, el gobierno tiene que eliminar o suprimir el ejercicio completo del derecho en todas sus manifestaciones, sino implica que el gobierno tiene que analizar cuáles de esas manifestaciones deben ser suprimidas para efectos de no agravar la crisis. En ese sentido, este principio establece que los derechos tienen que ser vulnerados en el menor grado posible, es decir, en un grado que sea razonable para alcanzar el objetivo deseado. Tenemos también un principio que se denomina principio de no discriminación, y este básicamente establece que las medidas de restricción de ejercicio de derechos tienen que ser tomadas con base en parámetros generales y objetivos, y no en cuanto a aspectos específicos de sus destinatarios. Y estos aspectos me estoy refiriendo a temas como religión, orientación sexual, sexo, idioma, ideologías políticas. Estos son todos los temas que los gobiernos tienen que dejar de lado para efectos de imponer este tipo de medidas. Posteriormente tenemos un principio que establece que en caso de duda se debe favorecer siempre al derecho. Y este es un tema muy interesante y muy relevante que les quiero hacer ver, y es que en el caso que una disposición normativa que restringe el ejercicio de derechos sea oscura, contradictoria o ambigua, debemos siempre optar por la interpretación que favorezca el ejercicio del derecho y no por aquella interpretación que limite el mismo. Y este principio se basa de la idea muy simple de que la regla general es el ejercicio del derecho y no la limitación al mismo. Entonces, este es un principio, creo yo, que es muy importante de tenerlo en cuenta al momento de vivir y de ser afectados por este tipo de medidas restrictivas. Posteriormente, tenemos un principio que establece que lo que se justifica es la limitación al derecho y no su ejercicio. Y esto es muy interesante porque este principio lo que nos establece es que no es el ciudadano el que tiene que justificarle al gobierno por qué está ejerciendo un derecho, sino que la carga de justificar y razonar la tiene el gobierno, y tiene que explicarle al ciudadano por qué es necesario y razonable justificar el mismo. Tenemos otro principio que es el referente a la cláusula de salvaguarda. Y este básicamente, si lo quisiéramos ver de una manera simbólica, es un principio que establece que en un estado de excepción o de emergencia que contenga restricción a ejercicios de derechos, siempre tiene que existir una puerta de salida de emergencia disponible a abrirse en cualquier momento. Y esto es precisamente aunado al principio de temporalidad, porque en cualquier momento se tiene que estar revisando esta medida de restricción de derechos para ver si la misma sigue siendo igual de razonable, proporcional, equivalente y necesaria. En el momento dado que una medida de restricción de derechos deje de cumplir con alguna de estas características, esta medida debe desaparecer inmediatamente. Y si no es así, quiere decir que estaríamos ante una medida arbitraria e ilegítima. Posteriormente tenemos el tema de los derechos no derogables.
Y este es un principio general del derecho que establece que hay ciertos derechos como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, libre emisión del pensamiento, principio de la ley en materia penal, que son derechos que no pueden ser derogados en ningún tipo de crisis sin importar la gravedad de la misma. Estos derechos tienen que mantener su plena vigencia. Tenemos posteriormente el principio de comunicación oportuna. Esto quiere decir que el gobierno tiene que estar siempre en comunicación con sus ciudadanos y con la población afectada por las medidas para efectos de que los ciudadanos se puedan conducir consecuentemente a estas restricciones. Y esta comunicación tiene que ser no solo oportuna, sino que tiene que ser clara, transparente y accesible. Hay un principio que es el último que contiene, digamos, que está contenido dentro de este catálogo de principios y parámetros en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el que se refiere a la continuidad de las instituciones. Esto quiere decir que un Estado y todo el aparato estatal en un estado de emergencia tiene que seguir continuando a pesar de la crisis que esté viviendo el Estado. Por supuesto, tomando las medidas de seguridad y cuidado correspondientes, pero este principio lo que busca es evitar el colapso institucional del Estado en algún momento dado, que solo podría venir a agravar la crisis. Por último, este es un principio que yo agrego, ¿verdad? No está contenido dentro del catálogo que les mencioné. Ese es un principio que yo agregaría y yo le denominaría el principio de repercusión. Y en virtud de este principio, yo creo que las autoridades de gobierno debieran de prever antes de establecer una medida de restricción de derechos, que cada una de las restricciones va a tener daños colaterales, no solo a sus ciudadanos, sino a los individuos. Y yo creería que los estados deben de imponer estas medidas restrictivas una vez, digamos, analizado el tema de los daños colaterales que el Estado mismo va a tener que enfrentar luego de superar la crisis. Porque si nos damos cuenta, podemos estar hablando que van a haber dos crisis. Una crisis al momento de combatir, digamos, la situación extraordinaria, ¿verdad? Que es la que, por la que se están limitando o restringiendo derechos, pero va a haber una crisis posterior derivada de esos daños colaterales en virtud de estas limitaciones. Y si el Estado no los prevé con anticipación, puede ser que en algún momento dado el Estado no tenga los recursos económicos, logísticos, en fin, financieros para poder enfrentar esta crisis posterior. Bueno, con base en lo anteriormente expuesto y a manera de conclusión de esta parte introductoria del webinar, creo que podemos advertir que la legitimidad de una medida de restricción de derechos no debe medirse por el número de derechos afectados o por el tipo de afectación a los derechos, sino más bien yo creería por la existencia de dos elementos. Primero, por la existencia de una necesidad real para imponer la medida, y en segundo lugar, por la existencia de una intención real de parte de las autoridades de gobierno para lograr de salir lo más pronto posible de esta situación de emergencia y por lo tanto tratar de regresar los derechos a su plena vigencia. En otras palabras, una medida de restricción de ejercicio de derechos será legítima solamente en la medida que esta herramienta legítima y constitucionalmente prevista para salvaguardar derechos fundamentales y el Estado de Derecho sea ampliada como lo que es, una herramienta constitucionalmente válida para hacerle frente a una crisis y no como una herramienta para destruir estos elementos tan importantes. Con esto concluyo la introducción a esta primera parte del webinar y ahora cedo el uso de la palabra a Jesús, quien, como les había comentado anteriormente, estará abordando el tema del impacto de la pandemia en el Estado de Derecho. Buenas tardes, Jesús, bienvenido y adelante con tu exposición, por favor. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho la facultad, a ti, y es un honor estar aquí con los colegas. Para hablar del impacto de la pandemia del Estado de Derecho, tocaré algunas cuestiones que ya tú bien expusiste y otras que no. La primera cuestión que me gustaría mencionar es que cuando hablamos del impacto de la pandemia en el Estado de Derecho, yo sugeriría diferenciar aquellos países que tienen Estado de Derecho y aquellos países que no lo tienen, porque allí el impacto es diferente. En países donde el Estado de Derecho es fuerte, existe como tal,
el impacto yo diría que es menor en tanto en cuanto existen órganos dispuestos a ejercer el control sobre los actos del Estado, sobre los actos del gobierno, sobre los actos de otro de los órganos del poder público. Mientras que en aquellos países donde no hay Estado de Derecho, pensemos en gran mayoría de ciertos países en América Latina, en África, en Asia, el impacto de medidas de estados de excepción a veces puede llegar a ser una una patente corso que permita más abusos y más arbitrariedades. Entonces, yo distinguiría estas dos cuestiones inicialmente, es decir, países en los cuales el Estado de Derecho es fuerte y el impacto de medidas de excepción puede que llegue a ser menor en cuanto a la calidad institucional que exista. Países donde no hay Estado de Derecho, donde las situaciones de excepción pueden llegar a minorar o a deteriorar más la institucionalidad precaria existente. A la vez, hay que reconocer, creo que lo mencionabas muy bien, Diana, de que la excepción es una... cuando estamos hablando de las medidas de excepción o de los estados de excepción, estamos hablando de posibilidad que da la propia Constitución y el ordenamiento jurídico para poder enfrentar una situación. No estamos hablando de la excepción política, sino de un estado de excepción como tal. Y la gran mayoría de las constituciones, no todas, pero la gran mayoría de las constituciones prevén mecanismos para enfrentar esta situación. Podemos ver que la situación de estados de excepción, modernamente, en algunas llamadas dictaduras constitucionales, puede llegar a ser un mecanismo de salvaguarda de la propia Constitución y de la institucionalidad. Muchos teóricos han advertido que el estado de excepción no es más que una reedición en cierta forma diferente bajo el umbral de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de la vieja noción de dictadura romana. Es decir, la dictadura romana, es decir, la posibilidad de que en un momento determinado haya un evento, una calamidad, una pandemia, una excepción que obligue al poder público a tomar medidas extraordinarias, medidas especiales para poder enfrentar una situación. En el caso, por ejemplo, de Roma, la dictatur clave fingendi es una forma de enfrentar una situación cuando se tratara de una pestilencia, una peste, haciendo la analogía más o menos con lo que existe hoy en día con el COVID-19. Ahora, hay una diferencia respecto a lo que existía en Roma y lo que existe hoy en día. Hoy en día somos más sensibles al discurso de los derechos fundamentales. La mayoría de las constituciones latinoamericanas, europeas y mundiales reconocen derechos fundamentales y, por tanto, aquellas medidas que se pudieron haber dado en el pasado para enfrentar una peste, una situación de excepción, hoy en día serían vistas de manera intolerable, irracionales, irrazonables, etc. Frente a eso, no pudiera decir que tenemos una historia en cuanto a la larga presencia de la llamada dictadura romana en el discurso constitucional, pero con una adaptación importante al discurso de los derechos fundamentales y los derechos humanos, que forma parte de todo esto que se habla del lenguaje de los derechos. Entonces, reconociendo que sí puede haber una excepción como tal, y que esa excepción como tal no es per se o de suyo incompatible con el Estado de Derecho, sino que más bien puede ser una excepción en algún momento, siempre y cuando respete las formas y límites formales y materiales que el derecho impone, una medida de salvaguarda de una comunidad. Sí hay que advertir también que un estado de excepción puede llegar a ser también una patente de corso, lo que decía inicialmente, para destruir una institucionalidad. Y esto, en cierta forma, es lo que estamos viendo en la discusión mundial jurídicamente. Es decir, ¿qué puede decir el derecho frente al COVID? Bueno, el COVID es una pandemia nueva, no sabemos ni cuál es el virus, hay debates sobre cuáles son los riesgos del virus, incluso un debate tan patente como si usar mascarilla o no es relevante, ha ocasionado a que tengamos lo que yo denomino ejecutivos aventureros, es decir, ejecutivos que analizan en cierta forma la pandemia, pero también hemos tenido bastantes ejecutivos autoritarios, poniendo el ejemplo que mencionabas, Diana, de cómo los ejecutivos tienen mayor influencia en esta situación. Pero también hemos visto
una especie, en mi criterio, de cercenamiento autoinfligido o propiciado de los propios congresos. Haciendo analogía también con el derecho romano y con las figuras históricas de la dictadura, se sabía que esa dictadura no era una arbitrariedad, sino era más bien una forma de poder salvar una determinada comunidad, y ya desde tiempos inmemoriales se discutía de que esto necesitaba una aprobación por parte del Senado. Hoy en día diríamos la aprobación por parte del Congreso. Bueno, lo que hemos visto, lo que yo he visto, pero después con los colegas dirán, es que los congresos no han hecho su trabajo. Y el Congreso y los congresos a nivel mundial no han hecho su trabajo porque la primera cuestión que se debería preguntar a un congreso, no en cuanto que el Congreso, como bien se mencionaba, es quien decide si hay una excepción o no, porque eso le corresponde a los ejecutivos, un criterio político o de oportunidad. Pero sí puede el Congreso hacer un análisis, decir si aprueba o no el decreto de estado de excepción. Y bueno, una de las cuestiones que se debería tomar en cuenta es decir, es la legalidad ordinaria faculta, apodera, habilita a las administraciones, al Estado para poder enfrentar una situación de esta envergadura, sí o no. Si es sí, entonces la excepción no haría falta. Si es no, la excepción entonces haría falta y bajo qué términos. Bueno, esta discusión política en la representación popular, creo que lamentablemente en muchos países no lo hemos visto, sino que los congresos han venido corriendo a aprobar las solicitudes de excepción de los ejecutivos, entre otras cosas derivadas de que esto es una situación que nos toca en un mundo también bastante diferente, la globalización. Entonces, casi que los países han venido adoptando medidas casi que estandarizadas en todo momento, y esas medidas estandarizadas a veces suprimen ciertos elementos particulares constitucionales de cada uno de los países. Es decir, no la gravedad no afecta a todos por igual, la situación no afecta a todos por igual, etc. Adicional al tema del Congreso, también vemos el impacto del judicial, no del debido control judicial, eso lo hablará el profesor Cordón. Yo lo que voy a mencionar es que me pareciera que históricamente las excepciones han siempre, y esto se discute, por ejemplo, el profesor Jeremy Waldron es uno de los que más ha explicado esto. El Poder Judicial tiende, en algunos países, que la mayoría, a ser bastante deferente con los ejecutivos cuando hay estados de excepción. Hemos visto en las noticias últimamente que, salvo ejemplos bastante particulares y muy singulares, como en Sudáfrica, un juez de instancia en lo civil en Argentina, como en el caso, por ejemplo, de El Salvador, las cortes han actuado declarando inconstitucionales ciertos actos del poder público, pero eso no ha sido la regla. Por lo tanto, yo creería que si bien el judicial es un poder importantísimo, hay que tomar en cuenta para poder ver si hay vulneraciones o no al Estado de Derecho y a la Constitución. No debemos confiar solo en el organismo judicial, sino exigirle también a que el Congreso ejerza su control de poder. A la vez, bueno, en el caso, por ejemplo, como países como los nuestros, estamos integrados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de protección de derechos humanos significaría un control a la tensión histórica que hay en nuestros países en América Latina de inventar algún principio o alguna excusa para destruir más el Estado de Derecho. Bien puede suceder el caso de que así como nos preocupa hoy la salud y ponemos todo todo el esfuerzo estatal en proteger la salud, minando otros derechos fundamentales que son también importantísimos, bueno, podemos hacer la analogía con otras situaciones en América Latina en donde se ha hecho precisamente algo así y ha terminado fatídico, que es como, por ejemplo, cuando se puso como principio supremo que lo valía todo la seguridad nacional, ¿no? Es decir, más bien, el discurso de los derechos humanos implica tomar en cuenta otros derechos, libertad de expresión, libertad económica, propiedad privada, etcétera, y ser muy cautelosos con las restricciones que se están haciendo a los derechos. A la vez, y esto como para ir terminando, bueno, eso significa que también, además de
de los controles políticos, incluso de interpretación constitucional que puede ser el Congreso, de los controles que puede hacer el Poder Judicial, el rol que puede tener los procuradores de derechos humanos, el ombudsman y todo lo demás, también hay una responsabilidad importante en la ciudadanía, es decir, una especie de moralidad constitucional. Si la gente está dispuesta a sacrificar sus derechos en nombre de cualquier cosa y no hay ningún tipo de resistencia, esto será pie para que los estados, una vez desaparezca la excepción, mantengan ciertas legislaciones, normativas de distinto tipo de rango jurídico para socavar mayormente la libertad. Eso no significa, en mi opinión, que estoy negando la posibilidad de que hayan excepciones. Estoy sencillamente contextualizando de qué tipo de excepción estamos hablando y de la necesidad de ser muy cauteloso con esto. Lo vimos en el 11 de septiembre con el tema del terrorismo. Estábamos muy asustados con el terrorismo internacional, pero después vimos también cómo el terrorismo internacional terminó siendo también una patente de corso para restringir derechos que hasta el día de hoy siguen restringidos. Es decir, y que nuestra vida ha cambiado. Fundamentalmente. Yo creo que en tiempo estoy... ¿Es ok o me queda algo? No recuerdo. Te quedan todavía 3 minutos, Jesús. Ok, entonces, en cuanto a la idea de patente de corso, digo porque lo hemos visto también en doctrina constitucional, siempre puede haber una excusa para limitar algún derecho, para cercenarlo, y eso no debe ser la visión debe ser más bien pensar si se justifica o no una excepción y de qué tipo y por cuánto tiempo, como bien decía Diana, con el tema de la temporalidad. A la vez, en el derecho administrativo normal conseguimos bastantes medidas, por ejemplo, medidas de tipos de salud sanitarias que existen en el derecho ordinario, que tampoco las he visto yo practicar por los estados. Entonces, no tiene mucho sentido negar el derecho ordinario y acudir a una excepción que tiene una fuerte importancia en la vida de los ciudadanos. Por otra parte, bueno, en cuanto a la excepción, algunos dirán, miren, un estado de excepción siempre es contrario a un estado de derecho, no siempre. Repito, como diría Montesquieu, a veces hay que perder la libertad un tiempo para poderla conservarla por siempre, ¿no? Es decir, esa es una de las cosas que dice Montesquieu en El espíritu de las leyes. Es decir, hay cosas que sencillamente se van de control y se necesitan unas medidas especialísimas. Luego, repito, ¿qué importancia tiene un tema como esto hoy en día? Que en el pasado, pensemos en la gripe española, que se habla constantemente, no había un discurso de los derechos humanos tan articulado como hoy. Quizás en la jurisprudencia norteamericana de Estados Unidos encontramos discusiones sobre materias de cómo lidiar jurídicamente con ciertas pandemias y el goce de efectivo derechos y garantías constitucionales, pero en Europa sabíamos que, y en América Latina, a pesar de que en América Latina teníamos constituciones formales, esas constituciones no eran del todo normativas, sino hasta épocas muy recientes, igual en Europa. Entonces yo creo que tenemos como facultad, celebro este espacio, doy las gracias en mi intervención inicial. Creo que es un tema que vale la pena discutir, porque nos va a tocar unos retos importantes que ahí el profesor Orellana le tocará exponer ya más detalladamente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Creo que muy importante para este análisis el hecho de que el impacto de la pandemia realmente en el Estado de Derecho va a depender realmente de la estructura jurídica que tiene cada uno de estos, de los estados, ¿verdad? Y dependerá de esta estructura jurídica y de este tipo de derecho, de tipo de estado, que será el impacto o no de la pandemia, ¿verdad? Y sobre todo, Jesús, muy importante el papel que desempeñan cada uno de los organismos dentro del Estado, ¿verdad? Tanto legislativo, ejecutivo y judicial, e incluso la ciudadanía misma, para poder preservar los estados de derecho en una época de crisis como la que estamos viviendo. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Ahora dejo en el uso de la palabra a Julio, quien, como les comenté anteriormente, estará abordando el tema del debido control de los actos públicos en un estado de emergencia. Bienvenido, Julio, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muy brevemente, pues agradezco a la facultad, al señor decano, a usted, Diana, también por la invitación de estar aquí conversando estos temas de tanto interés y de tanta actualidad y sobre todo al lado pues de grandes
colegas, amigos, a quienes aprecio y respeto. Muchas gracias. Para hablar del debido control de los actos del poder público en estado de emergencia, voy a intentar enfocarlo desde 3 puntos concretos. Vamos a hablar un poco sobre límites a los estados de emergencia, sin repetir lo que ya magistralmente indicó Diana, ¿verdad? Luego hablemos un poco sobre salvaguardas para la observancia estricta de esos límites y luego hacer una alusión, ya lo avanzaba Jesús, sobre algunos ejemplos del derecho comparado en esta materia. Bueno, sobre límites de los estados de emergencia, ya se mencionó acá y creo que es totalmente válido afirmar que los estados de emergencia no es lo ideal en un sistema de derecho, es decir, no son situaciones o circunstancias buscadas, ideadas o pretendidas en ningún sistema que se denomine a sí mismo como democrático. Sin embargo, son realidades, ¿verdad? Ya Diana lo comentaba, cómo el propio derecho internacional de los derechos humanos hace ver que es una realidad innegable que puede sobrevenir en cualquier latitud del mundo, y ahora que lo estamos viendo a nivel global con esta pandemia que nos está afectando gravemente en todas partes y en todos lugares, ¿verdad? Es una realidad que el sistema jurídico internacional y el nacional, también nuestra Constitución, lo prevé, lo asume y prevé desde ya, establece alguna normativa que, si bien prevé algunas limitaciones, es una normativa en sí misma amplia, es una normativa en sí misma que hasta podríamos denominar un poco abstracta, precisamente para permitir un margen de maniobra más o menos equilibrado cuando sobreviene la situación de emergencia como tal. Es decir, son normas muy amplias en su regulación, en su redacción, para garantizar desde una buena fe constitucional, por así decir, el uso de las facultades con el objetivo, pues, de preservar los valores esenciales de un Estado de Derecho. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 4, establece que esta situación de suspensión de obligaciones de los Estados, el pacto lo trata desde las obligaciones internacionales de los Estados en el respeto y garantía de los derechos, ¿verdad? Pueden suspenderse las obligaciones ante situaciones excepcionales, pero hay una frase que me parece bastante explicativa: o peligro de la vida de la nación, cuando peligra la vida de la nación. Obviamente hay que estar un poco en la época en que se redactó este texto, sin embargo es muy, digamos, no sé si explicativo, pero muy figurativo la forma como el pacto trata. Cuando esté en peligro la vida de la nación, situación excepcionalísima, se pueden y se deben tomar también medidas excepcionalísimas. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo trata el texto un poco similar a lo que hace Guatemala, ¿verdad? Situaciones de emergencia, situaciones de guerra, peligro público, pero ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 8 del año 87, quien indica algo que ya refería anteriormente Diana, ¿verdad? En ciertas situaciones de emergencia, en ciertas situaciones muy concretas, los estados de emergencia, los estados de excepción o la suspensión de garantías, que es como la denomina el artículo 27 de la Convención, pueden ser, y aquí abro comillas, la única vía para garantizar, ¿sí? Para garantizar la observancia y la supervivencia de los valores de una sociedad democrática. Porque al final de cuentas, ese es el fin, ¿verdad? A la postre, ese es el fin, ¿verdad? Decretar el estado de emergencia ante una situación extrema, excepcional, ¿verdad? Mediante facultades también excepcionales, no ordinarias, no deseadas, ya lo decía, pero con el fin último de resguardar esos valores esenciales de un sistema democrático. Y dentro de esos podríamos enumerar muchos, pero yo comenzaría por algunos que entendemos que son los que se están resguardando en esta situación: la vida, la salud, la integridad de la persona, ¿sí? Ahora bien, si bien la normativa, tanto a nivel internacional y concretamente la nacional, nuestra Constitución y la Ley de Orden Público, están redactadas en forma muy amplia, ¿sí? Esto no significa de ninguna manera que se dé lugar a la arbitrariedad. Lo explico mejor. Hay, digamos, un amplio margen de actuación, ¿verdad? Que incluso yo me atrevería a decir que la Constitución permite cierta discrecionalidad también al poder público para que, bajo las normas que establece la Constitución y la Ley de Orden Público, se decida en cada caso concreto cuáles son las medidas óptimas, ideales, idóneas, necesarias y proporcionales, decía Diana, para resguardar esos valores esenciales ante esta situación que nos está afectando, ¿sí? Pero esta discrecionalidad, este amplio marco de facultades, de ninguna manera puede entenderse o suponerse como un margen de arbitrariedad, porque la arbitrariedad conlleva al abuso,
¿sí? Al capricho, conlleva a la lesión innecesaria de los derechos. Y esto lo refiere muy bien también la Corte Interamericana. Hay dos opiniones consultivas muy específicas que se refieren a estos temas. Como nota curiosa, de las primeras que emite la Corte son de esta materia de estados de emergencia, que son la 887 y la 987. Y en la 887 indica que, parafraseando un poco lo que dice la opinión, que carece de toda legitimidad cualquier situación de emergencia que disponga, ¿verdad?, el actuar arbitrario por parte de las autoridades con el objeto de socavar el sistema democrático. Una y otra vez, siguiendo pues el texto de la propia Convención Americana y del conjunto pues de tratados e instrumentos del sistema interamericano y del sistema de la Organización de Estados Americanos, la Corte habla mucho de Estado de Derecho, habla de sistema democrático, habla de democracia. De hecho, en la opinión 887 hay una frase que a mí en lo particular me parece que explica mucho todo el contexto del Estado de Derecho, donde dice que hay una triada de conceptos que son inherentes, son inescindibles entre sí, como son Estado de Derecho, derechos y garantías. Y ahí nos vamos a dirigir un poco en este tema de control con respecto a las garantías. Pues bien, al referir esto, tanto los tratados como la Constitución refieren dos cuestiones muy concretas. Primero, qué tipo de medidas se pueden adoptar y luego, qué derechos, en el caso de la Constitución, se pueden suspender. La Constitución habla de limitar. A mí me parece que es más técnico el concepto de suspensión, sobre todo porque da la noción de temporalidad, ¿sí? Y la Convención y el Pacto de Naciones Unidas habla de qué derechos no se pueden suspender ni limitar. Sin embargo, aun cuando los textos, digamos, lo enfocan desde distinta perspectiva, afortunadamente son textos que empalman perfectamente, porque aquellos que la Constitución permite suspender no están contenidos dentro de los que el derecho internacional de los derechos humanos no permite suspender, de manera que ahí hay un empalme perfecto. Sí. Ahora bien, fuera de esto, del catálogo de derechos y de ese catálogo más o menos amplio y un poco desactualizado que incluye nuestra Ley de Orden Público, que, pues, dicho sea de paso, es una ley que desde hace mucho tiempo requiere una revisión y actualización urgente, ¿verdad? Debemos entender que hay algo más que limita estas situaciones y estos estados de emergencia. Y yo me refiero concretamente a esa referencia directa y continua que hace, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referir que los estados de emergencia no pueden atentar contra el Estado de Derecho, que los estados de emergencia no pueden ser una excusa para obstaculizar, limitar o destruir el sistema democrático. Y cuando hablamos de Estado de Derecho y sistema democrático, que parecen ser conceptos sacados de filosofía política o de estatutos políticos, son verdaderos conceptos constitucionales. Bueno, nuestra Constitución no dice expresamente el concepto de Estado de Derecho, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reiteradamente ha indicado que la Constitución persigue los valores del Estado de Derecho. Y en cuanto a democracia, nuestra Constitución sí refiere concretamente, artículo 140, que nos constituimos en un sistema democrático como tal. Y cuando hablamos de democracia y de Estado de Derecho, ¿verdad?, aparte de esa exigencia de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de temporalidad, que ya Diana muy bien explicaba, por lo tanto no voy a repetirlo acá, hay otros conjuntos de valores, de principios que no se pueden limitar, que no se pueden coartar, que no pueden quedar suspendidos por la razón de un estado de emergencia, ¿verdad? Y ahí me refiero ya dirigiéndome al segundo punto, que son el tema de control. Y lo comentamos un poco así, ¿verdad? En principio, el estado de emergencia no permite, como ya refería, la suspensión del Estado de Derecho, con todo lo que esto conlleva. El estado de emergencia no permite suspender el sistema democrático, con todo lo que esto conlleva. En primer punto, no permite suspender otros derechos que no sean los que el catálogo, tanto del derecho internacional como del derecho nacional, permiten o prevén, pero tampoco en mayor medida de la que sea estrictamente necesaria y proporcional a la situación por la cual se está decretando este estado de emergencia, ¿verdad? Por otro lado, hay ciertos principios elementales traducidos en derecho que no permiten ni por asomo una mínima limitación. Y aquí hablaría, por ejemplo, del pluralismo político dentro del sistema democrático, ¿verdad? Yo entiendo que este pluralismo político se ve reflejado en los partidos políticos y, por ende, los partidos políticos no pueden ser sujetos de suspensión alguna en un estado de emergencia. La Ley de Orden Público sí lo permite. Y hay una de tantas incompatibilidades que tenemos de la Ley de Orden Público con nuestro texto constitucional. La libertad de emisión del pensamiento, libertad de expresión, que ya refería Jesús, que es un tema primordial, también la Ley de Orden Público lo permite, ¿verdad? Otro tema de incompatibilidad, no pueden de ninguna manera ser limitado
en ninguno de los factores o elementos que la Constitución en el artículo 35 muy ampliamente los reconoce y garantiza. Y también otros principios que ya referíamos anteriormente, la transparencia en la actividad, la publicidad, ¿verdad? En el actual artículo 30 constitucional de la administración pública, la exigencia de obligación de rendir cuentas, ¿sí? Tampoco puede estar limitado, ¿verdad? Ese accountability que es primordial para un sistema, para un Estado de Derecho, y por supuesto el acceso a la información, ¿verdad? Y en este caso el acceso a la información pública respecto de las medidas que se están adoptando o que se están ejecutando, ¿verdad? Habría que hablar también, ya en términos un poco más concretos, ya lo referíamos anteriormente, que no pueden ser objeto de suspensión o limitación el funcionamiento de los organismos del Estado. Yo me atrevería aquí a ampliar un poco más, ni tampoco el funcionamiento o actividad de los órganos a los que constitucional o legalmente se les ha reconocido facultades autónomas o de descentralización. Máxime cuando se trata de órganos de control, que ahora voy a regresar a esto, ¿verdad? Y por ende, el estado de emergencia, el estado de excepción, de ninguna forma limita los mecanismos de control. Hay que entender que el concepto control al poder es un concepto inherente, propio del derecho constitucional. De hecho, la historia del derecho constitucional, del constitucionalismo, es la eterna historia de la fricción entre libertad y poder. Y aquí el concepto de control tiene una importancia trascendental, de manera que el control de ninguna forma, ni los mecanismos democráticos, ni los mecanismos políticos, jurídicos, están sometidos a limitación o, en cualquier caso, suspensión. Y aquí hablo de algo importante que yo creo que afortunadamente no nos tocó, pero otros estados de la región sí, como son tener época de elecciones en plena pandemia, ¿verdad? Que son mecanismos de control democrático, el ir a la urna, votar para la reelección o no, dependiendo del sistema, pero es un mecanismo tal vez el más directo que ejerce el ciudadano. Y ya vimos el fin de semana pasado cómo en un estado muy, pues, del Caribe, de nuestra región, ¿verdad? Tuvo que ir a este sistema de elecciones. Decía que afortunadamente no nos tocó porque ha de ser muy difícil y una situación extraordinaria dentro de lo extraordinario que es ya el estado de emergencia. Mecanismos de control. Aquí hablábamos de mecanismos democráticos, la rendición de cuentas, la fiscalización ciudadana, que se hace difícil, sin embargo, aquí, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1/2020, es muy enfática indicando que temas como transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, deben ser fortalecidos en esta situación de emergencia, porque prácticamente es el único mecanismo con que cuenta la ciudadanía en general para exigir esta rendición de cuentas y controlar. Controles políticos, el Congreso de la República, lo mencionaba muy bien Jesús, ¿verdad? No lo repito, el Procurador de los Derechos Humanos, una institución que viene establecida desde la Constitución y a la que, como nota interesante, expresamente el constituyente le faculta, le delega ese deber de fiscalizar, ¿verdad? Que los actos públicos en estado de emergencia no rebasen lo razonable, lo proporcionado y aquello que la Constitución expresamente permite. Artículo 275. Voy terminando acá. Mecanismos jurídicos, bueno, técnicos, la Contraloría General de Cuentas, y jurídicos, ¿verdad? El Poder Judicial, que es algo tan importante para el sostenimiento de un Estado de Derecho y máxime en situaciones tan excepcionales como un estado de emergencia, ¿verdad? Y dentro de lo que puede y debe hacer el Poder Judicial, yo resalto dos procesos específicos que en nuestro sistema son verdaderas garantías constitucionales, el amparo y la exhibición personal. De estas dos, expresamente la jurisprudencia interamericana, en las dos opiniones 8 y 987, expresamente dice la Corte que son de estas garantías judiciales indispensables que no se pueden suspender. Afortunadamente para nosotros son las dos garantías de control de actos del poder, ¿verdad? Que de ninguna forma se pueden suspender, ni de jure ni de facto, en un estado de emergencia. Y aquí, porque el tiempo va terminando. Muchas gracias, Julio, por la exposición tan clara. Yo creo que es muy evidente, queda muy evidente que básicamente para el control, el debido control de los actos públicos, tenemos un conjunto de opciones no solo ya preestablecidas en los estados de derecho como mecanismos internos para la defensa de una posible acto de abuso de poder por parte de las autoridades de gobierno en un estado de excepción y a la imposición de medidas restrictivas, sino que vemos también, como lo mencionaba bien Julio, hay también medidas dispuestas para los ciudadanos para controlar a las autoridades, ¿verdad? Entonces, muy importante, creo yo, advertir que sí existen estos mecanismos de control y pareciera entonces más que corresponde el papel a nosotros, ciudadanos, básicamente poner en ejercicio todo este andamiaje de herramientas dispuestas en los ordenamientos jurídicos y en nuestro ordenamiento constitucional para
evitar el abuso de poder en estos casos. Muchas gracias, Julio. Previo a pasar con nuestro último expositor, los invito a todos a poner sus preguntas, cuestionamientos o reflexiones que ustedes tengan derivado de este tema. Una vez culminada la participación de nuestro último expositor, abriremos un tiempo de preguntas y respuestas en donde podemos estar aclarando dudas que hayan surgido con las intervenciones. A continuación, cedo el uso de la palabra a Gabriel. Como les había comentado en un inicio, Gabriel nos dará sus reflexiones sobre los retos y escenarios jurídicos constitucionales post-pandemia. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera señalar primeramente que el hecho de hablar en futuro sobre las consecuencias de la pandemia prácticamente me sitúa como en el título de aquella película, El día después. El día después de que estalló una bomba y enfrentamos totalmente una nueva realidad. Y esto me da un poco más de libertad creativa y también el pretexto para traer a colación a uno de mis futurólogos desde hace mucho tiempo, Alvin Toffler, cuyo libro clásico, El shock del futuro, yo creo que él se iría de espaldas si ve lo que está pasando, pese a que lo intuyó. Pero de su libro, que tanto me gusta, quiero extraer una frase que toma basada en un proverbio chino y que de alguna manera ustedes que son juristas me podrán considerar que estoy dando vamos a decir anticipadamente, estoy eximiéndome de responsabilidades por lo que voy a decir. Pero realmente cuando uno hace futurología, dice este proverbio chino, profetizar es sumamente difícil, sobre todo con respecto al futuro. Y por lo tanto, yo lo que quisiera es que nos ubiquemos en un escenario el día que ya el mundo, y hablo y subrayo el mundo, se desprendió de todas las consecuencias de este virus o esta pandemia que tanto daño trajo al mundo, pero que también nos puso de manifiesto una serie de realidades que efectivamente nos llevó a situaciones de crisis constitucional, crisis políticas, económicas, etcétera, pero abre a partir de ese día a las 0 horas una gran interrogante. Y entonces aquí entra la labor que exige o que se le exige a un estadista. Y aquí nuevamente invoco a uno de los pocos estadistas que ha tenido nuestra patria centroamericana, José Cecilio del Valle, cuando tituló uno de sus artículos en el diario El Amigo de la Patria, soñaba el abad San Pedro y yo también sé soñar. En otras palabras, posiblemente lo que yo voy a hacer es compartir con ustedes algunos sueños de lo que vislumbro que puede venir el día después, el día que nos liberemos de la pandemia. Primero, mi análisis lo voy a limitar a Guatemala, porque Guatemala en este momento para mi sueño presenta dos grandes realidades. Una interna como país, otra como un país inmerso en el mundo. Y comenzando del segundo aspecto, su inmersión en el mundo, tenemos que tomar en consideración que Guatemala, al igual que muchos países, especialmente los países subdesarrollados, han tomado en cuenta, al igual que los países desarrollados, que en este momento, pese a que el sistema multilateral internacional existe con deficiencias, necesita una actualización,
necesita un remozamiento, pero que será imposible prescindir del mismo, porque en el mundo existen problemas que sobrepasan la capacidad de los estados nacionales en la forma como actualmente lo conocemos. Teníamos ya vislumbrado que esto podía suceder con problemas tales como el narcotráfico, los problemas que generaron las grandes corrientes monetarias, inflacionarias, las depresiones monetarias, etcétera. Pero hoy en día encontramos que pese al avance tecnológico de la medicina, existen problemas sanitarios que el mundo no puede resolver por sí solo. Esto de por sí ya nos plantea un primer problema de inmersión para nuestro país. El segundo que veo es qué va a pasar con Centroamérica como unidad geográfica, espacio económico, unificación política. Recuérdense que en este momento hemos tenido problemas internos dentro de la comunidad centroamericana, la política un poco, vamos a llamar, apartada del resto de los países centroamericanos, como la que optó Nicaragua, y que Nicaragua, por su posición geográfica, realmente puso en un problema sumamente complejo la integración económica centroamericana que estaba funcionando. Luego de esto nos ha hecho tomar conciencia de la necesidad de muchos organismos y órganos centroamericanos. Simplemente pensemos OIRSA para tomar el tema de la salud en lo que corresponde a los países centroamericanos. Luego de esto, pensemos en otros factores que podríamos destacar a brocha gorda. Tenemos entonces una realidad fácticamente cambiante que al llegar una pandemia nos alteró sustancialmente nuestra forma, estilo de vida y posiblemente nuestro estilo de vida político. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Es una gran pregunta que vale la pena que la tengamos en nuestro inventario de inquietudes. Luego, hay otro problema asociado a esta gran crisis que afrontamos, como es el problema de la corrupción. El problema de la corrupción no podemos dejarlo abandonado porque sencillamente tenemos una interrelación en la asignación de recursos, en el funcionamiento de los órganos del Estado, en la relación internacional que tenga nuestro país en el futuro, en fin, una serie de condicionantes que se derivan de esta otra modalidad de pandemia. Y luego, como ustedes bien lo señalaron, todos los que me antecedieron en el uso de la palabra, ese superávit de autoridad excesiva y sobreviniente posterior a la pandemia. Los ejecutivos se acostumbraron a ejercer el poder de una forma muy distinta a la que se venía ejercitando, y es obvio y razonable pensar que los hábitos que adquirieron los gobernantes durante esta época de pandemia, que puede durar X número de meses, años, quién sabe cuánto, va a generar una serie de conductas que tarde o temprano van a tener que ser reguladas de alguna manera o sometidas al orden jurídico por los órganos correspondientes, pero la gran pregunta, ¿a qué costo y qué esfuerzos vamos a hacer? ¿Y quiénes serán los principales actores en este punto, donde no podemos olvidar, como bien se dijo antes, la responsabilidad grande y grave que tienen nuestras sociedades? En el tema centroamericano, yo tengo especial interés en señalarlo porque también veo que la actual situación de crisis
ha puesto de manifiesto que Centroamérica tiene una gran necesidad de buscar esquemas de integración para poder tener un mejor lugar en el concierto internacional. De esa cuenta es que tenemos que considerar y replantearnos con mucha seriedad, por ejemplo, que el concepto de derecho de mercado común que hemos tenido y que hemos implementado hasta la fecha, pues en mayor o menor grado nos ha llevado a la libre circulación de bienes, servicios, y nos deja abierta una gran incógnita. ¿Qué es el concepto de un mercado común sin la libre circulación de personas? Fíjense que en este momento una de las causas más grandes que hemos tenido en la propagación de la pandemia han sido nuestros migrantes, pero nuestros migrantes han tenido que caminar hacia el norte porque no encuentran acomodo, no encuentran cobijo en sus propios países y mucho menos dentro del terreno centroamericano. Esto es una situación sumamente grave porque nos pone de manifiesto que nosotros mismos estamos llegando a un punto donde, si queremos verlo como una economía de escala, sencillamente tenemos que hacer el esfuerzo para ponernos a la altura de los tiempos. Me gustaría también señalar otros aspectos, porque la pandemia nos vino a poner de manifiesto, nos puso en claro algunas, vamos a decir, debilidades o falencias, si se quiere, de nuestro actual sistema político constitucional. Uno de ellos, y lo vuelvo a repetir, el grave problema de la corrupción. Luego, el grave problema del abandono de la salud pública en las instituciones de nuestro país. Y luego de esto, el grave problema que plantea para un sistema completo de Estado de Derecho, a mi juicio, el problema de la informalidad en la actividad económica y el tema de la educación. Solo con estos problemas que cito a título de ejemplo, no a título enunciativo, ya tenemos para que cualquier persona que quiera a su país va a tener con qué desvelarse viendo cómo trata de resolver estos problemas. Y entonces todo esto me lleva a pensar que el día después, las crisis que se van a ir generando van a ser motivadas por la adaptación que se le va a buscar por parte de la sociedad, repito, a temas como la salud pública, la previsión social, la seguridad social, la educación pública. Pero no dejemos esto a nivel solamente macro. Pensemos también en las relaciones contractuales de derecho privado. Problemas serios que vale la pena comenzar a inventariar para estar preparados nosotros. Yo enunciaría el acceso al crédito. Enunciaría modificaciones probables y razonables en las relaciones regidas por el derecho del trabajo. En el tema general de las relaciones económicas, tenemos que prepararnos conceptualmente para ver venir posibles cambios, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional a raíz del concepto de la propiedad privada y su función social. ¿Cuál va a ser el desarrollo que se tome en este sentido? Recuérdense que el texto de la ley al día de hoy, de la Constitución, de la Ley Suprema, es precisamente que la propiedad tiene un sentido de función social. ¿Cuál va a ser su extensión
o cómo lo va a afrontar el tribunal, los tribunales constitucionales en el futuro, es una gran incógnita que por lo menos a mí me mueve a gran curiosidad. Luego de esto, otro problema interesante. Gabriel, perdón que lo interrumpa, solo para hacerle saber que ya estamos sobre el tiempo. Me quedan 3 puntitos sencillos, si quiere, me permite. Adelante. Gracias. El segundo sería el principio de subsidiariedad del Estado en materia económica. Otro más sencillo, pero importante, la regulación de los juicios universales concursales, la quiebra y los concursos. Con esto, lamentablemente por el tiempo, cierro mi intervención, pero quisiera señalarles que estos y otros muchos problemas que ustedes, repito, como juristas, como estadistas, tendrán que verlos a muy corto plazo. Esperemos en Dios que así sea para que se vaya esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Definitivamente creo que un desarrollo muy amplio a pesar del poco tiempo que tenemos, de todos los retos que vamos a tener que enfrentar como sociedad, tanto desde el punto de vista de nuestras autoridades, ¿verdad? Desde el gobierno como ciudadanos, ¿verdad? Y todas las versiones de problemas derivadas de la crisis definitivamente nos esperan grandes retos por enfrentar, y creo que Gabriel nos hizo muy acertadamente el señalamiento de ellos. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas que el público nos ha hecho llegar. Así que vamos a tomar estos minutos para dirigirlas. De acuerdo a los temas que cada uno de los expositores abordó, voy a dirigir las preguntas así. Julio, creo que usted es el indicado para responder esta pregunta, y esta pregunta establece cómo se puede compaginar el derecho a la justicia y el derecho a la salud y a la vida. Y esta pregunta, Julio, tiene un contexto. Y es precisamente por los casos de contagio que se están dando actualmente en el organismo judicial, y que de hecho entiendo yo ya hay fallecidos, trabajadores del organismo judicial que han fallecido de contagio, y con el elemento de que el Estado, las instituciones del Estado, pues tienen que continuar trabajando y laborando en esta época de pandemia. Entonces, ¿cómo entonces podemos compaginar el tema de la salud y derecho a la vida con el derecho al acceso a la justicia en un estado de excepción? Adelante, Julio. Muy bien, muchas gracias. Primero me disculpo que creo que por un problema de conexión hubo un desfase en ese último minuto, pero con lo que diré ahorita intentaré también concluir lo que estaba refiriendo, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Pues mire, no hay recetas de cocina, aquí no hay fórmulas preestablecidas, matemáticas de cómo lograr compaginarlo, ¿verdad? Es un tema que creo que a nivel global, así lo entiendo yo, a todos nos sorprendió, ¿verdad? Es algo imprevisible, y que el sistema de justicia, obviamente, a nivel guatemalteco, lo está resintiendo mucho, ¿verdad? El sistema de justicia en su totalidad, ¿verdad? Obviamente, el gobierno, el Poder Judicial, en el caso del organismo judicial, entiendo que ha tomado medidas específicas, ¿verdad? Una de las primeras medidas fue suspender plazos procesales. Les quiero comentar que fue una medida, tomada, asumida en distintas latitudes. Yo no voy a generalizar, pero, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también desde el mes de abril se tomó la medida de suspender plazos, precisamente porque había una imposibilidad material, ¿verdad?, para demandantes, demandados, partes, testigos y demás, de poder comparecer al proceso y poder darle una continuidad normal, entre comillas, al proceso como tal, ¿verdad? Hay medidas excepcionales que están, digamos, dentro del uso de las facultades normales de cualquier órgano de gobierno del Poder Judicial, pero a la vez también hay que prever hasta qué punto estas medidas no colisionan con derechos fundamentales, ¿verdad? Yo voy a hablar aquí de dos: tutela judicial efectiva, porque al final de cuentas, si bien la pandemia, este estado de emergencia, conlleva una limitación para poder llevar en forma ordinaria los procesos, hay que buscar otras alternativas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita, yo sinceramente, en enero de este año, ni siquiera me hubiera imaginado que a nivel ya casi globalizado, generalizado, se están llevando a cabo este tipo de seminarios, porque lo entendíamos innecesario, lo entendíamos no idóneo
para este tipo de actividades académicas, y hoy en día incluso las altas cortes están llevando a cabo este tipo de audiencias telemáticas como tal, ¿verdad? A decir acá también que en el caso de la exhibición personal y del amparo, que era lo que me estaba refiriendo en el momento de la desconexión, ¿verdad? Son insuspendibles, si me permiten la palabra. De manera que ahí hay que buscar alternativas, ¿verdad? La informática, la tecnología, por medio de la cual se permita el acceso a la justicia, y no solo el acceso, se permita y se garantice la tutela, ¿verdad? Por parte de los órganos jurisdiccionales. La Comisión Interamericana, en esta resolución 1/2020 que les decía, hace ver muy enfáticamente cómo los sistemas de justicia, los ministerios de justicia, los poderes judiciales de la región tienen que buscar urgentemente medidas alternas para evitar la propagación dentro de su personal, pero también para evitar que se obstaculice o limite, más allá de lo estrictamente proporcional, el derecho a la justicia, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva de los justiciables. Y aquí vienen otro tipo de cuestiones que todavía agravan más la situación, los grupos en situación de vulnerabilidad. Hablamos de personas privadas de libertad, donde estos centros penitenciarios son focos, digamos, de emergencia por la propagación de las personas que viven en situaciones de violencia, niñez, mujeres, personas mayores. Es decir, los estados tienen que buscar medidas alternas para que, protegiendo a el propio aparato de justicia, aquí hablo de los funcionarios, también logren de alguna medida responder a ese derecho fundamental que no está suspendido, tutela judicial efectiva en situación de emergencia. Termino con esto, Diana, 30 segundos. A lo que me refería, y con esto quería culminar mi intervención anterior, era el caso que ya mencionaba Jesús, el caso de El Salvador, donde precisamente en este tema de acceso a la justicia, vía exhibición personal, la Sala de lo Constitucional, no sin fricciones con el Poder Ejecutivo, cosa que no voy a valorar en este espacio, ¿verdad? Vía exhibición personal, mediante un auto de ejecución de la exhibición, declara inaplicable un decreto de emergencia por no cumplir el principio de legalidad que ya mencionábamos, ¿verdad? Expresamente indica que no puede el Ejecutivo, mediante un decreto que no haya sido ley formal, ley en sentido formal, emitido por el Congreso, obviamente, disponer el confinamiento obligatorio a quienes incumplan la cuarentena domiciliar. Y este es un ejemplo claro de cómo los mecanismos de control funcionan y concretamente de cómo garantías constitucionales funcionan para tutelar derechos fundamentales y para responder y garantizar la tutela judicial efectiva. Gracias. Muchas gracias, Julio. Nos quedan para cerrar este bloque de preguntas aproximadamente 5 minutos, así que pido a los siguientes expositores, les dirigiré una pregunta a cada uno para que se tomen un par de minutos para responderla. Jesús, te hago la siguiente pregunta del público. Al momento de interpretar las normas emitidas durante un estado de excepción, ¿cómo deberían emplearse los mecanismos de interpretación constitucional? ¿Cómo cambia la ponderación de valores constitucionales en un estado de emergencia o de excepción? Adelante, Jesús. Sí, bueno, muy rápido. A ver, yo creo que en muchos casos, dependiendo del tipo de garantía constitucional de que se trata, un poco lo que explicaba Julio, ¿no? Si se tratara, por ejemplo, de un amparo, obviamente allí la interpretación constitucional por ley y por interpretación constitucional siempre es más extensiva. Luego, si se tratara, por ejemplo, de una inconstitucionalidad, ya ahí la situación, bueno, por el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, obviamente la interpretación tiene una especie de deferencia inicial para con la ley, por tanto la interpretación cambia. Que no sé si es por allí la pregunta, es que no recuerdo la última. Sí, básicamente parte, ¿no? era eso. Sí, era eso, Jesús. La segunda parte era referente a cómo cambia la ponderación de valores constitucionales o al momento de interpretar y resolver casos en un estado de excepción o de emergencia. Es que allí yo creo que la cuestión es que si estamos hablando del control constitucional como tal, no debería entrar el control constitucional a juzgar sobre la conveniencia o oportunidad del decreto de estado de excepción, sino que lo que le interesa al control constitucional es dedicarse a analizar exhaustivamente si hay o no una vulneración de la Constitución. Eso es, yo creo que un punto importante, y luego aplicar las técnicas de interpretación constitucional, que creo que se está refiriendo también al tema de la ponderación, que allí sería
un tema. Si eso cambia o no en estado de excepción, no debería, a menos que haya una suspensión autorizada, como bien decía Julio, respecto de un derecho, pero eso es una discusión enorme, ¿no? Porque al final también la cuestión por temas de derechos humanos es que debería no darse una suspensión total y menos de las garantías constitucionales. Yo diría que el control constitucional debe atarse a una interpretación no sobre los criterios de oportunidad y conveniencia de la excepción, sino entrar de lleno al análisis, al test de si se viola o no un parámetro constitucional. No es tarea de los jueces hacer política pública sobre cuál es lo que recomiendan al gobierno hacer. Yo creo que eso sería un exceso, sino evidentemente controlar lo que le compete, que es básicamente ser el principio de supremacía, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Y vamos a culminar con una pregunta dirigida a Gabriel, que con base en estos escenarios que estamos visualizando para un futuro post-pandemia, ¿usted cree necesario el surgimiento de una nueva norma, ley, que contemple este tipo de crisis denominadas pandemias, o solo bastan los estados de excepción ya existentes en nuestra legislación a nivel interno? Bueno, es una pregunta muy interesante. Ya se conversó acá algo en el sentido de que la actual ley de orden público es una ley que ha quedado desfasada y obsoleta, pero ello no obsta para reconocerle, comparándola con algunas otras leyes de otros países que regulan este tipo de situaciones, que hasta el momento, al menos en Guatemala, ha funcionado razonablemente bien. Esta, recordemos, es una ley que se origina no en la Constitución actual, no en la Constitución de 1963-65, sino que se retrotrae a la de 1956. En esta Constitución se originan tanto la actual ley de emisión del pensamiento como la ley de orden público. Ambas leyes son fruto de un gobierno de facto, pero de facto en grado sumo, descarado, y son tomadas posteriormente por otro gobierno de facto, que es el del coronel Enrique Peralta Azurdia. Hasta donde yo he podido encontrar algunos antecedentes, se remontan a una serie de proyectos de ley que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos, a través de un grupo de juristas sudamericanos, trató de promover en América Latina como leyes de carácter, leyes, llamémosle leyes uniformes, pese a que eran emitidas en cada uno de estos países. Ahora bien, el punto es que, como les digo, fueron pensadas con mentalidad de guerra, fueron adaptadas a la Guerra Fría, y quiera que no, pues algún resabio tenían de razonable, pero sí también hoy en día tienen monstruosidades que ameritan que se le haga trimming, toda clase de cirugía plástica para poder dejar al menos los principios funcionales de esta ley. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Pues con esta última pregunta el tiempo se nos ha agotado. No quiero terminar este webinar sin antes agradecer en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín a cada uno de los expositores que nos acompañó y nos presentó sus perspectivas jurídico-constitucionales derivadas de esta pandemia. Gracias por tu excelente participación. Gracias también a todos los participantes, a todos los que se conectaron y vieron este webinar y participaron con sus comentarios y preguntas. Los invitamos a que sigan pendientes en nuestras redes sociales para continuar viendo los webinars en este ciclo de conferencias que la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín está preparando derivado de la pandemia del COVID-19. Gracias a todos, feliz tarde y hasta pronto. Gracias.